Saludos para toda la hermandad, para todos los amigos. Compartimos con ustedes la lección de Escuela Sabática, unos temas bien interesantes, temas que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo administrar en tiempos difíciles? Este es un desafío para todos nosotros en un tiempo donde hay tantas dificultades, un mundo que se debate en cantidades de luchas, crímenes, inmoralidades, desastres. Fíjense ustedes, hemos pasado una terrible pandemia. La incertidumbre económica que debate el mundo, la corrupción, el asunto político, las revueltas sociales, las mal llamadas revueltas sociales, todos esos temas que son tema de cada día, tema para los noticieros, tema para las redes sociales, y ahí estamos, en medio de esas dificultades. Así que tenemos un estudio que de seguro nos ayudará a ampliar estos temas y sobre todo cómo nosotros administrar en estos tiempos. Los afanes de la vida requieren gran parte de nuestra atención diaria. Hay deudas que pagar, hijos que criar, una casa que mantener. Todo esto requiere tiempo y reflexión. Y por supuesto necesitamos ropa, comida y techo. En el Sermón del Monte, Jesús abordó estas necesidades básicas y luego declaró: porque los paganos buscan todas estas cosas que su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En medio de estos tiempos difíciles, cuando necesitamos apoyarnos en el Señor, más que nunca, hay algunos pasos que debemos seguir. Esos pasos están basados en principios que no podemos pasar por alto. Voy a recordarles el texto que tenemos para que memoricemos, texto central. Este texto está en el Salmo 50, versículos 14 y 15, y dice así: ofreced a Dios sacrificios de alabanza, y pagad tus votos al Altísimo. E invocadme en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Qué importante, mis hermanos, qué importante que no solo nosotros demandemos de Dios la fidelidad de Dios. La Biblia dice aquí que Dios también pide de sus hijos fidelidad. Por lo tanto, no es simplemente que Dios es fiel en un solo sentido. Dios es fiel, pero sus hijos también no solo lo profesamos, sino que vivimos esa fidelidad. En la parte para el día domingo encontramos una historia bien bonita, una historia que nos debería motivar, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Está titulado Poner a Dios en primer lugar. Y aquí encontramos a un hombre que está preparado para pelear, pero viene contra él un tremendo ejército y él no pelea solo. Pone a Dios en primer lugar, clama a Dios, busca a Dios, invita al pueblo a hacer lo mismo. Cuando uno lee este relato del segundo libro de las Crónicas, y yo quiero invitarles a que ustedes no pasen por alto leer esto con detenimiento, encontramos muchas lecciones que para nosotros deben ser de vital importancia. Porque es posible que no tengamos una situación como esta que tenía Josafat, que vaya a ser atacado por un ejército numeroso, pero tenemos luchas de manera individual, cada uno de nosotros. ¿Cómo luchamos? ¿Luchamos solos? ¿Dejamos a Dios de lado? Sí, tu lucha puede ser con una enfermedad, con la situación económica, con un familiar. Bueno, hay tantas cosas que en este mundo, como hemos dicho en nuestra introducción, nos pueden estar atormentando. Así que cuando yo leo este relato detenidamente y encuentro aquí
todas estas odiseas de Josafat y sobre todo su confianza en Dios, cuando él dice, Señor, yo no puedo, y le entrega todo a Dios, yo me pregunto por qué a nosotros nos cuesta tanto entregarle al Señor todas nuestras luchas, nuestras dificultades. Creo, mis hermanos, que es hora de que pensemos en eso, poner a Dios en primer lugar. No importa que eso en lo que estamos acongojados sea algo que pensemos que es pequeño, que es demasiado pequeño para que yo me amedrante así, pero no, para Dios no hay nada pequeño. Él quiere tomar control de toda nuestra vida. Esa es la invitación de esta sección. Pongamos a Dios en primer lugar y Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Ahora, mis amados, si ponemos a Dios en primer lugar, como estudiamos en nuestro tópico anterior, ahora miremos esta sección que tiene como título Confía en Dios, no en tus recursos. Poner a Dios en primer lugar, no confiar en nuestras fuerzas ni en nuestros recursos. Aquí hay dos historias muy llamativas. Miren ustedes cómo los asuntos a veces como que se truecan para nosotros. El rey David tenía experiencia y había conocido cosas ya en su vida que lo debieron haber llevado a tener confianza en Dios. Aquí encontramos una parte interesante donde dice en la Biblia que Satanás tentó a David. Ahora, ustedes ven que él conoció muchas batallas y debió haber confiado más en Dios que en su propia experiencia o en lo que él pensó que debía de tener. Conoció la historia de Jonatán, de su amigo que, guiado por el Señor, peleó batallas y las venció. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál era el problema aquí? David quiere censar al pueblo para, enorgullecerse de qué ejército tenía, o para valorar si podía pelear o no podía pelear. Estaba confiando más en lo que él tenía que en lo que Dios podía hacer por él. Y aquí lo más terrible es que, como pasa muchas veces en el ser humano cuando escucha la voz del enemigo, es que David no escuchó la voz ni de su general ni de ninguno. Él estaba empecinado en hacer lo que ya había pensado hacer. Y eso desagradó a Dios. Sin duda no fue Dios el que puso esto en su corazón, fue Satanás. Aquí encontramos entonces una lección para nosotros, y la lección de entender que no son nuestros recursos, no es lo que yo tengo, no es mi capacidad, ni siquiera mi capacidad para pretender vencer algo malo. Algunos hasta se enorgullecen de poder vencer el mal con las capacidades que tienen. Y juegan con el pecado. Y dicen que ellos no van a ser vencidos porque ellos tienen la capacidad de dominar eso. No hay nada que nosotros no podamos hacer si no estamos tomados de la mano del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, es con nuestra confianza en el Señor cómo nosotros podemos vencer. No en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Él hace a través de nosotros y por nosotros. Está titulado nuestro tema, es hora de simplificar. ¿Qué es lo que hay que simplificar, mis hermanos? ¿Cómo nosotros vivimos la vida en estos tiempos difíciles? Fíjense que muchos piensan que hay que hacer provisión y aún muchos cristianos planean hacer provisión. Algunos hasta piensan irse al campo, sembrar y piensan en cuando venga la persecución. Créanlo que no habrá lugar seguro cuando esas dificultades lleguen. Por lo tanto, esa provisión
en muchos casos se va a perder. Y usted ve que ya a nivel de muchas instituciones o muchos personajes que tienen dinero en el mundo, pretenden hacer refugios donde ellos se protejan de una guerra nuclear, de una invasión extraterrestre, o sea, de tantas cosas, muchas veces imaginarias que creen que van a suceder. Los cristianos tenemos que simplificar las cosas. Todo será consumido. En este mundo no va a quedar nada. Fíjense en que la Biblia es clara cuando nos dice qué es lo que va a pasar. ¿Por qué nosotros leemos la palabra de Dios y pasamos por alto lo que ella dice? Parece que leemos pero no entendemos. Fíjense cómo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 3 al 12. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto para con el Señor. Un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Fíjense ustedes la claridad de la palabra de Dios. No hay duda. Nada va a quedar aquí. Entonces, si nada va a quedar, ¿qué es lo que nosotros vamos a sacar de acá? Mi hermano querido, créanlo que estamos llegando al momento cuando los hijos de Dios deberán pensar en tener menos para con este mundo y más para con Dios. No acumular cosas de este mundo. Entre menos cosas de este mundo podamos tener o tengamos, menos posibilidades de que esas cosas nos impidan la entrada al reino de los cielos tendremos. Como cristianos adventistas del séptimo día debemos vivir siempre a la luz de la eternidad. Si desde luego tenemos que esforzarnos para costear nuestras necesidades y las de nuestra familia, y si hemos sido bendecidos con riquezas, no hay nada de malo en disfrutarlas ahora, con tal que no nos volvamos codiciosos y que seamos generosos con los necesitados. Sin embargo, siempre debemos recordar que todo lo que acumulamos aquí es transitorio, fugaz, y si no tenemos cuidado, esto tiene el potencial de corrompernos espiritualmente. Sin lugar a dudas, las cosas materiales tienden a menoscabar la espiritualidad y a que nos volvamos más materiales, menos insensibles y más dedicados a las cosas de este mundo. Entonces, simplificando el asunto y el título de nuestra lección, lo dice el apóstol Pedro: todo será consumido, nada va a quedar. Y como dice la palabra de Dios, entonces sin duda que nada vamos a llevar con nosotros. ¿Cuál entonces deberían ser nuestro objetivo? ¿O cuáles nuestras prioridades? Así titula esta sección: Prioridades. Las parábolas y las enseñanzas de Jesús
Las historias de los personajes bíblicos y el consejo de Elena G. de White indican claramente que no hay un compromiso a medias con Cristo. O estamos o no estamos del lado del Señor. Cuando un escriba le preguntó qué mandamiento era el mayor, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Marcos 12:30. Cuando entregamos todo a Cristo, no queda nada para otro Señor. Así es como debe ser. Esta es la prioridad. No hay amor para con Dios mientras no haya compromiso para con Él. Muchos se engañan diciendo, no, es que no hay que guardar ningún mandamiento, no tengo que hacer nada, porque el Señor dijo que el mandamiento es amarás al Señor tu Dios y ya. Pero ¿cómo es posible que usted me diga a mí que es amar a Dios, pero por el otro lado está desobedeciendo lo que Dios dice? Es imposible. Quien ama a Dios hace lo que Dios dice que debe de hacer. No escatima esfuerzos, no está preguntando si debe o no debe, no. Dirá, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué dice Mateo 6:24? Vamos a mirar. Dice el texto con toda claridad, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aún más, el apóstol Juan en su primera carta nos dice de la siguiente manera: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. El que ama a Dios hace la voluntad de Dios. ¿Se fijan? Que no hay ahí ninguna ambigüedad en la palabra de Dios con eso. Ahora, podríamos pensar que esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque todos estamos en este mundo y estamos sujetos a tentaciones. ¿Qué cristiano no se ha sentido tentado a tener muchas comodidades, a tener dinero, quizás a ser rico? Hasta el más fiel ha pensado en eso. Ha pensado que si tuviera lo que tiene el fulano aquel, pues él también sería muy feliz. Así que, mis hermanos, mi prioridad y tu prioridad debe ser el reino de los cielos. Porque ahí mismo en Mateo 6:33 encontramos ese consejo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Esa debe ser mi prioridad, sin lugar a dudas. Mis amigos, llegamos a la parte final de nuestro comentario, de nuestro estudio que ha estado bien interesante. En cuanto a nuestras prioridades, a lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a la vida cristiana. Y no es menos importante el final de esto que estamos estudiando. Cuando nadie pueda comprar ni vender. ¿Se ha preguntado usted sobre esto? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cómo será que no se podrá comprar ni vender? Cuando todo en el mundo está regido por la comercialización, el ofrecer, el vender los servicios, vender las propiedades, comprar. ¿Cómo es posible que llegue un momento cuando los que no tengan la marca de la bestia no podrán comprar ni vender? Interesante que nos preguntemos eso. Y ya les digo, si todo está regido por el trueque de compra y venta, ¿cómo va a vender el que está siendo perseguido? Por su creencia.
porque guarda la ley de Dios, porque se profesa ser de aquellos que tienen esas verdades en su corazón. No podrá vender, porque es más, para ese momento tendrá que haber pasado lo que dice en Mateo capítulo 24, estar huyendo ya de las ciudades, estar dejando cosas que nos estorban. Muchos tendrán que dejar esas propiedades. Por eso es tan importante el concepto que yo tengo hoy de esas cosas. Mi hermano querido, cuando el Señor venga por segunda vez, los hijos de Dios no tendrán posesiones en este mundo. Habrán sido despojados de todas esas posesiones. Las habrán tenido que ya haber vendido, haber salido de ellas o simplemente dejarlas atrás. Nadie vuelva a tomar algo, dijo el Señor. Nadie vuelva a tomar algo. Simplemente huya. Así que no se podrá comprar ni vender. No habrá cómo. Será imposible. Ahora, aquí vale la pena que miremos entonces un principio y está en Deuteronomio 14:22. No podemos descuidar ese principio hoy. Y es el mandato del Señor de que hoy seamos fieles en sus diezmos y ofrendas. Siempre yo me pregunto, ¿cuántos van a querer ser fieles cuando ya es imposible ser fiel? Cuando ya habrá pasado la oportunidad de ser fiel. Han dejado para última hora y ahora quieren hacer lo que no hicieron en tiempo de paz y ya cuando prácticamente es innecesario. Cuando se esté huyendo, cuando ya no haya paz en las ciudades y los hijos de Dios tengan que abandonarlas, ¿para qué el diezmo? ¿Para qué querer ya vender la propiedad y entregarla para que avance la obra? Cuando posiblemente estamos hablando de un momento cuando ya el tiempo de gracia habrá terminado. Yo aquí debo decir que Dios nos ayude a ser fieles ahora. No dejemos las cosas para última hora. Hagamos ahora lo que debemos hacer para honra y gloria del Señor. No hay nada más beneficioso para el cristiano que ser fiel al Señor en diezmos y ofrendas. Es el comienzo de despojarnos de algo que afea nuestro carácter. Se llama egoísmo. Que Dios te bendiga. Y gracias, mi hermano, por compartir el estudio que hemos hecho, que sea de bendición, de ayuda para todos. Paz de Cristo para usted.